Esto lo publiqué ayer en Twitter, porque ya me cansé de ver tanto atropello. Por ejemplo, de esos policías o militares que lo gasearon con gas pimienta en la boca a un manifestante. Que lo gasearon. ¿Qué es lo que digo en esto? Lo publiqué en Twitter. Es preciso recordar a todas las personas, en especial a los elementos de la fuerza pública, porque el problema del servidor público es que tiene un jefe, y un jefe de más arriba y el de más arriba. Y cree el funcionario que siempre tendrán de presidente a Noboa. Noboa se puede ir antes del 31 de diciembre. O puede durar 20 años. O sea, pero algún rato se va, pues. Y toda la gente dice, es que me ordenaron, es que yo solamente cumplía órdenes. Entonces después se les va el jefe y se quedan fregados cuando se les vienen los procesos penales. Que no vienen inmediatamente. ¿Cuándo vienen los procesos penales? Cuando ya los jefes se fueron, posiblemente hasta fuera del exterior. Entonces, por eso digo, es preciso recordar a todas las personas, en especial a los elementos de la fuerza pública, que las siguientes normas constitucionales se encuentran vigentes. El artículo 159 de la Constitución establece lo siguiente: las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán responsables por las órdenes que impartan. No solo no van a decir el comandante de la policía o del ejército o el operativo tal, es que me ordenó el ministro del Interior. Serán responsables por las órdenes que importan. ¿Y qué me dice la Constitución? La Constitución, no lo digo yo. La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten. Repito, la obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten. Y entonces, como tenemos que hablar de, en última instancia, por ejemplo, ¿hay cuántos presos? 60 decían hasta ayer. Entonces esto va a parar en los jueces, en los fiscales. ¿Qué dice el artículo 426 de la Constitución? Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas, servidores y servidores públicos aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Ya, pues, señores. Entonces, que se atreva un juez a salir a decir que hay terrorismo. Que se atreva. Entonces, se acabó el derecho a la resistencia, según ellos. Y cogen a cualquier persona y dicen en los medios de comunicación. ¿Y por qué se cubren la cara? Porque te analizan, pues, carajo, que no se dan cuenta. Pues. Filman. Y mañana dicen, ve a Carlos Pilataxi allí. Y le ve el jefe incluso de una empresa privada. Y dice, y este trabaja para mí, y yo soy empresario, y soy más afín a Noboa. Lo voto. Pues. Entonces, ¿por qué se encapuchan? Porque hay represalias o no entienden. No es porque son criminales. ¿No entienden o no entienden? ¿Qué es lo que les pasa? Existe vigente. Esto está vigente. Fue aprobado en septiembre del 2019, coincidencialmente hace 6 años. ¿Quién aprobó? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto no aprobó el Partido Comunista, el Partido Socialista, los enemigos del Estado, los enemigos de Noboa. No, esto es aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es aprobado por ellos. Entonces, ¿qué dice este documento importantísimo? Que debería ser el documento con el cual lo tengan en la mano, hasta cuando vayan a la cama, tenerlo en la mano este documento. Que los dirigentes, es lo que decía yo al comienzo de la entrevista, los dirigentes no tienen claro las cosas. Dice este documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de las sociedades democráticas y se encuentra protegida por una constelación de derechos y libertades en el sistema que el sistema interamericano garantiza tanto en la Declaración Americana de Derechos y Obligaciones del Hombre como en la Convención Americana de Derechos Humanos. Está clarito. ¿Qué más dice? Es larguísimo, tiene como 380 más o menos numerales, es una cosa enorme de leer y de entender. La protesta dice, la protesta es un mecanismo esencial para garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Las manifestaciones contra las reformas económicas, ahí está el tema del diésel, y contra la flexibilización laboral, ahí está el tema de la contratación por horas, entre muchas otras. Han llevado a miles de defensoras y defensores, líderes estudiantiles, sociales y rurales, a organizarse con el fin de luchar por la efectividad de sus derechos. ¿Lo dice quién? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque dan a entender de que esto es más o menos el terrorismo y los que quieren destruir al país.
¿Qué más dice en el numeral 26? En nuestra región, o sea, América, participantes en protestas han sido muchas veces víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, torturas, malos tratos y privaciones ilegales de la libertad. En algunos, privaciones ilegales de la libertad. En algunos, no solo el Estado, sino también actores privados que actúan con la connivencia de funcionarios públicos. Ahí está la amenaza de Noboa y la amenaza del ministro del Interior. Les vamos a acusar de terrorismo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de otra cosa. En el numeral 27 de este documento importantísimo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice: la Comisión Interamericana ha documentado en diferentes oportunidades que los estados de la región han percibido e instrumentado respuestas desproporcionadas frente a protestas como si se tratara de una amenaza para la estabilidad del gobierno o para la seguridad interior. Cualquiera me puede decir, vean lo que voy leyendo, calza con lo que pasa en el Ecuador y con la propaganda del gobierno. En el acápite 28, numeral 28, la Corte Interamericana también se ha pronunciado respecto a que la seguridad ciudadana no puede basarse en un paradigma de uso de la fuerza que apunte a tratar a la población civil como el enemigo. Porque es lo que nos ven, el enemigo. Si alguien protesta, es el enemigo. En el numeral 132, ningún participante de protestas sociales puede ser sometido a detención o prisión arbitraria. En el numeral 138, en particular en los contextos de protesta social, los estados deben abstenerse de incurrir en prácticas de detenciones masivas, colectivas e indiscriminadas. Es lo que está pasando. En el numeral 177, la Comisión ha insistido que corresponde a una fuerza policial civil eficiente y respetuosa de los derechos humanos manejar la situación de seguridad y violencia en el ámbito interno, y no a las fuerzas armadas entrenadas y equipadas para otro tipo de conflictos externos. La historia, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la historia hemisférica demuestra que la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos en contextos violentos. Por ello debe señalarse que la práctica aconseja evitar la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna y que acarrea el riesgo de violaciones de derechos humanos. Esto lo dice. En el numeral 178 dice: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha resaltado que los cuerpos policiales y las Fuerzas Armadas son dos instituciones sustancialmente diferentes en cuanto a los fines por los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación. En este sentido resulta fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas. Lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y acá, no, es que las Fuerzas Armadas tienen que ser complementarias a la policía y no sé qué. Y esto lo metieron hasta en la Constitución de la República. Esto lo metieron. Porque es un país que va divorciado de lo que es el tratamiento de estos temas por parte de las instancias internacionales. ¿Qué más dice en el numeral 179? Los estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo. Esto ya lo dije. Otro tema. 188, numeral. La criminalización de la protesta social consiste en el uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio del derecho a la protesta y en algunos casos la participación social y política en forma más amplia, mediante el uso arbitrario, desproporcional o reiterado de la justicia penal. Por eso metieron semejante cantidad de reformas penales, para ponerle miedo al pueblo, pero el pueblo al final es el que decide. En el numeral 125, la criminalización del derecho a la protesta muchas veces es el resultado de la aplicación de tipos penales que por su vaguedad o ambigüedad resultan violatorios del principio de legalidad y de los estándares interamericanos. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en el Ecuador, cuando dentro del concepto de terrorismo se puede mezclar de manera vaga el tema de la protesta social. Entonces, ya dijo el gobierno, son terroristas. No, son gente que sale a protestar como siempre han salido a protestar. ¿Qué otro tema? El 205. Los estados no pueden detener o procesar a un manifestante por el solo hecho de expresar una crítica o una denuncia verbal o incluso dice un insulto a un agente estatal en un conflicto de protesta social. Fíjese lo que dice, repito.
Los estados no pueden detener o procesar a un manifestante por el solo hecho de expresar una crítica, una denuncia verbal o un insulto a un agente estatal en un contexto de protesta social. O sea, si alguien le dijo tal y cual, preso, por terror. O sea, ¿qué dice? Te vas años a la cárcel. La Comisión Interamericana está diciendo esto, no lo estoy diciendo yo. Habla de la aplicación formalista y extensiva del derecho penal para criminalizar la protesta social. La comisión dice, en el numeral 214, destacó la intendencia de algunos jueces, fiscales, ministros y agentes de las fuerzas de seguridad que han contribuido a la manipulación del poder punitivo con fines de criminalización. Se ha denunciado la obtención por parte de las fiscalías de declaraciones falsas de testigos que reciben beneficios del Estado y la omisión de individualizar la participación de cada uno de los imputados en los hechos, estableciendo circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Qué más dice? Y eso que estoy leyendo pocas cosas, no creo que estoy metiéndome en todo. Mire esto, ya cuando se mete a analizar los estados de excepción. En el capítulo 8 de este documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se denomina estados de excepción. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Esta comisión ha sostenido, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los estados de excepción deben ser reservados exclusivamente para casos realmente excepcionales, situaciones de extrema gravedad que pongan en peligro la vida de la nación. No la estabilidad del gobierno, la vida de la nación. No la estabilidad del señorito que está en la presidencia. Que ponga en peligro la vida de la nación. Es un estado de excepción. No es que yo lo dicto porque tengo miedo que se levante la gente. Dice en el numeral 323, en la región, o sea, América, se han dictado la suspensión de garantías en diversos supuestos. Es el caso actual, están suspendidas muchas de garantías constitucionales, la libertad de reunión, la libertad de asociación. Nadie puede reunirse, toque de queda. Dice, se ha dictado la suspensión de garantías en diversos supuestos que limitaron severamente las manifestaciones públicas y los derechos de sus participantes, con fundamento en supuestos de emergencia que no se adecúan a los estándares interamericanos. O sea, es como que esto lo acabó de hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mirando lo que está pasando hoy en el Ecuador. Luego dice en el numeral 326, la Comisión ha hecho hincapié sobre el inadecuado y peligroso que resulta decretar estados de excepción para hacer frente a situaciones de alta conflictividad social y las manifestaciones públicas. Ello por las numerosas vulneraciones de derechos humanos que de manera constante se registran como resultado. Otro, en el 327 de este documento importantísimo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es de la opinión que aminorar el malestar social por la situación económica y combatir la delincuencia mediante la suspensión de garantías individuales en virtud del estado de emergencia no se ajusta a los parámetros exigidos por la Convención Americana para que sea procedente su declaración. El Estado tiene y debe contar con otros mecanismos. En la parte del capítulo 9 voy a extractar unas pocas cosas, conclusiones y recomendaciones. Numeral 330 de este documento hermoso. El derecho a la libre manifestación y a la protesta pacífica son elementos esenciales del funcionamiento y la existencia misma del sistema democrático, así como un canal que permite a las personas y a distintos grupos de la sociedad expresar sus demandas, disentir y reclamar respecto al gobierno, a su situación particular, así como al acceso y cumplimiento de los derechos públicos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. No los pueden condenar a morir de hambre a la gente. Por ejemplo, ¿cómo afecta el diésel? Afecta el 10% al transporte, pero el 90% a la carga. Y en la carga está todo lo que eleva el costo de la vida. Lo dijo el mismo Noboa en la campaña electoral. ¿Cómo voy a subir esto? Si esto afecta al costo de la vida, al transporte y a la agricultura. Y lo hizo. O sea, está afectando al 90% es carga pesada y carga liviana. Entonces ahí se afecta a derechos económicos de los ciudadanos. Acápite 333. Nadie será criminalizado por ejercer los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación en el contexto de manifestaciones y protestas. ¿Está claro? ¿O qué? Esto nos rige. Estos parámetros que son los parámetros de los instrumentos internacionales de derechos humanos que de acuerdo al 424 de la Constitución, que lo cita Noboa en el decreto,
Dice que, y lo voy a leer exacto, la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán manifestar conformidad con las disposiciones constitucionales, en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Y por eso es que en el artículo 426 dice que las juezas, jueces y autoridades administrativas y servidores públicos aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿O esto no sirve? Carajo, ¿esto cómo que no sirve? Luego dice en el acápite 335, asegurar que las fuerzas de seguridad intervengan para proteger y controlar el desarrollo de las manifestaciones, absteniéndose de aplicar a los manifestantes tratos crueles, inhumanos o degradantes, privarlos de su libertad. No pueden privarlos de su libertad. Entonces, o sea, y crean la fábula para saber cómo se los llevan a la cárcel y cómo los maltratan, como ese tipo, ese policía que lo gaseó en la boca a un manifestante. Recomendaciones al Poder Ejecutivo de autoridades policiales. Son muchas, pero voy a citar unas poquísimas. Numeral 340. Las Fuerzas Armadas no deben participar de las actividades relacionadas con la protección de las manifestaciones públicas, ni el control de ninguna forma de protesta, ocupaciones de tierras o viviendas, motines carcelarios, etc. Lo dice la Comisión Interamericana y ahí están los militares paseando. O sea, yo digo una cosa, cuando fueron las protestas de octubre del 2019, entre las decisiones que tomaron, los que presentaron los informes sobre esto, la señora Bachelet, que era alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ¿qué es lo que sugirieron? Que lo tengo todo documentado. Que les den cursos de derechos humanos a la policía y a la gente que está involucrada en esto. Cursos, para que entiendan que no es que lo que ordenó el jefe es lo que hay que hacer. Las Fuerzas Armadas no deben participar de las actividades relacionadas con la protección de las manifestaciones públicas ni el control de ninguna forma de protesta. Lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las actividades de inteligencia y el contexto de protestas son de principio contrarias a los estándares interamericanos. Cualquier actividad de inteligencia, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionada con las libertades y derechos políticos implicados en las protestas debe contar con orden judicial y control externo. Los órganos legislativos deben abstenerse de crear tipos penales vagos que criminalizan conductas propias de una protesta social. Ahí es donde meten dentro del terrorismo lo que es y lo que no es, para hacer que la gente sea terrorista porque protesta, porque le suben el costo de la vida. Y dice la Comisión Interamericana, estos tipos penales resultan violatorios del principio de legalidad y de los estándares interamericanos. Numeral 366, las políticas contra el terrorismo organizado no deben legislarse de modo tal que restrinjan los derechos humanos, restricción de los derechos humanos y generar un efecto inhibitorio generalizado para ejercicio de los derechos de reunión, asociación, libertad de expresión y derechos políticos en el contexto mencionado en este informe. Finalmente, que dice el numeral 371 de este documento importantísimo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De modo general, los operadores de justicia tienen el deber de abstenerse de aplicar tipos penales que protegen de modo ambiguo el orden público, como la inducción a la rebelión, terrorismo. Ahí está terrorismo, lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sabotaje, apología del delito y ataque o resistencia a la autoridad pública, obstrucción de las vías de circulación y otros tipos penales que tienden a ser aplicados de forma arbitraria por las autoridades para criminalizar a las y los participantes de las protestas. Este último lo voy a volver a leer. ¿Qué dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el numeral 371? De modo general, los operadores de justicia tienen el deber de abstenerse de aplicar tipos penales que protegen de modo ambiguo el orden público como la inducción a la rebelión, terrorismo, sabotaje, apología del delito y ataque o resistencia a la autoridad pública, obstrucción de las vías de circulación y otros tipos penales que tienden a ser aplicados de forma arbitraria por las autoridades para criminalizar a las y los participantes de las protestas. Yo les digo una cosa a los detenidos de ahora y los que vendrán luego. Únanse y presenten sus denuncias y sus demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le van a sacarle entre madre al gobierno.
aplicando este manual. Porque no es cuestión de venir a criminalizar las protestas sociales, inventarse cosas con tal de acallar a la gente. Entonces, esto es importante que la gente lo vea. Este documento se llama, para que lo consulten, Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal. Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en septiembre del 2019. Ahí está. Ahí está. Este es el documento, un documento valiosísimo, que yo estoy seguro que el 99.9% de los dirigentes no lo conocen. Deben conocerlo, y los abogados incluso que defienden a los que están con problemas no conocen este documento. Porque yo los veo, no están en los temas. Entonces, cuando tengan esto conciencia, van a poder incluso, la protesta social, la lucha social tiene que enriquecerse con el conocimiento. Porque si no es una masa informe que camina nomás, hay que hablarles. Y eso no se puede hacer en estos procesos como este que estoy haciendo este rato. No se puede hacer una entrevista de 5 o 10 minutos. No se puede. Si quieren oírlo, gasten su tiempo. Yo he gastado mucho más tiempo que ustedes para preparar esto.